Bienvenido a Maru Ruiz de la Fundación del Río. Presentaron ustedes un informe de un sinnúmero de anomalías que se están presentando en las comunidades indígenas que prácticamente están militarizadas en Nicaragua, donde se hace pues una consulta que ustedes le llaman simulación, pero en términos, ¿verdad? También muy coloquial, pues una consulta fraudulenta a los indígenas, esto con el objetivo del régimen para acceder o que reconsideren que le den el fondo verde. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en estas comunidades que ustedes están monitoreando como fundación? Sí, mira, Lucía, lo que tenemos en principio es que la decisión del board ha generado que el régimen de Ortega Murillo aumente la criminalización de los guardabosques comunitarios, específicamente en el caso de el territorio Mayán-Nassau-Niás. Ha detenido a 4 personas, 4 guardabosques comunitarios. 2 de ellos, Lucía, son estudiantes. Nosotros tenemos a disposición los certificados de estudiantes de estas 2 personas que han sido detenidas y han sido acusadas de conflictos en el territorio por la Policía Nacional, cuando ellos mismos saben y ellos mismos han entrenado a los guardabosques comunitarios que no tienen armas y que se dedican al resguardo de sus territorios. Entonces, lo que primero vemos es que hay una criminalización. Estos 4 se suman a 3 indígenas guardabosques que ya habían sido detenidos. La dictadura trata de imponer una narrativa de que son bandas delincuenciales, no los llama colonos armados que están invadiendo esos territorios, y los trata a los mayanas como también bandas delincuenciales, sabiendo que ellos mismos son guardabosques comunitarios. Ahora, 12 personas guardabosques todavía se encuentran resguardadas en los bosques por el temor de ser detenidos por la Policía Nacional, que todavía está operando en ese territorio. Y además, en el caso de Rodrigo Bruno, la policía utilizó granadas aturdidoras, que eso se utiliza para atrapar, para generar un ataque a una banda delincuencial, a personas que se dedican a hacer actividades ilícitas. Pero lamentablemente lo que vimos y las evidencias que mostramos fue que utilizaron estos contra los guardabosques comunitarios. Ahora, luego de esto, lo que vimos, Lucía, es que el BESIE publicó una comunicación donde decía que iniciaba un proceso que nosotros hemos denominado simulación de consulta, donde querían llegar a más de 6.476 personas en 23 territorios indígenas y en otras comunidades no indígenas. Nosotros hemos evidenciado que el régimen solo apenas piensa desarrollar este proceso de simulación de consulta en el 4% de la población estimada de la población indígena que se encuentra en esos territorios. Si le sumamos la población no indígena que habita en esos territorios, el porcentaje del proceso de consulta va a ser inferior. Pero también lo que hemos visto es que no ha sido una consulta ni previa, porque el proyecto ya está aprobado, fue aprobado el 13 de noviembre de 2020, no ha sido ni libre, porque los territorios, como el territorio Mayán-Nassau-Niás, ha sido militarizado, no ha sido ni informada, porque el proceso que ha presentado es una cartilla de 21 páginas que solo habla de los beneficios, no habla de las quejas que se pusieron, el informe del IRM, el acuerdo de convivencia pacífica, que es lo que ha planteado el régimen de Ortega Murillo. Es decir, estamos frente a una simulación, a un engaño de un proceso que tratan de presentar ante el Fondo Verde del Clima, como decir que están cumpliendo con un proceso que no ha sido y que además se desarrolla en un proceso, en un contexto de represión, de asesinato, de violaciones a derechos humanos que diversos organismos internacionales han señalado. ¿Qué explicación ves vos de esta detención y criminalización de los guardabosques, que ustedes pues los tienen identificados como guardabosques y les han imputado delitos incluso de hasta matar indígenas?
Sí, incluso Lucía, hasta de matar a sus propios hermanos, porque son familiares los que fueron asesinados en la masacre de Quihuacumbay, son sus familiares los que vivían en Alal cuando fueron atacados. O sea, aquí el régimen trata de imponer una narrativa para tratar de culpabilizar a los propios indígenas mayangnas, sobre todo a los guardabosques, de lo que está sucediendo en el territorio. Esto es una actitud muy perversa del régimen para tratar de decir que ha limpiado la zona en términos de seguridad para tratar de demostrar que no van a haber más asesinatos. Sin embargo, la semana pasada en el territorio Mayangna Saunibú, que es vecino del territorio Mayangna Saunias, hemos encontrado que ha habido otro asesinato a un comunitario indígena. Entonces, la pretensión del régimen es imponer una narrativa de que ya todo lo tienen controlado, de que hay seguridad, pero eso en base en la criminalización de los propios guardabosques, porque evidentemente han detenido el 21 de julio, detuvieron a los cabecillas de la banda de los Chabelos, que son los que han denunciado las comunidades, luego de prácticamente 4 años de permitirle continuar operando en esos territorios y generando las masacres que generaron. Pero solo han sido responsabilizados los cabecillas. Esto estamos hablando de bandas armadas que están dentro de esos territorios, que son colonos armados que están invadiendo. Entonces, el régimen trata de decir, ya todo está bien, nosotros estamos sobre el territorio, como lo hizo en Indio Maíz, es decir, yo siempre hago el paralelismo. En Indio Maíz decían, ya está todo solucionado, ya no hay problema, ya llegamos nosotros, etc. Y eso no es totalmente cierto. Lo que ha habido es una cacería, hay un seguimiento todavía a 12 guardabosques y evidentemente hay temor en el territorio y previo a las consultas lo que hicieron fue militarizar ese territorio para tratar de poder desarrollar la asamblea en Sacalguá, que es la que se desarrolló para las consultas, donde participaron alrededor de 100 personas, pero el territorio son 24 comunidades y son una cantidad mucho mayor de población que vive en ese territorio. Hemos visto también el informe presentado actualmente o recientemente por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que denunció precisamente los asesinatos, violaciones sexuales, daño al medio ambiente, el desplazamiento forzado y la minería ilegal en los territorios indígenas y contra la población indígena. ¿Cómo valorar, verdad? Porque también el régimen, después que dio este informe, el alto comisionado exaltó a las comunidades indígenas y andan, siento yo, pues con una etapa de convencimiento, pues que están haciendo algo en pro de las comunidades indígenas, pero según el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado los tiene desprotegidos totalmente. Mira, aquí hay un claro interés del régimen de obtener los recursos financieros. Entonces están desesperados yendo a los territorios, realizando estas consultas. Muchas de ellas son con sus propios afines, con sus propios funcionarios afines, con los funcionarios que ha impuesto en los gobiernos territoriales, en el Consejo Regional, etcétera, que andan haciendo esta simulación de las consultas. Y lo andan haciendo con varios objetivos. Uno de los que nosotros analizamos es que lo andan haciendo para generar una narrativa de que si se cancela el proyecto es por culpa de los demás y no por culpa de ellos mismos que han incumplido con las políticas del Fondo Verde. En segundo lugar, andan con el objetivo de levantar asistencia, levantar firma, porque el régimen ha presentado otro proyecto en la misma zona ante el Fondo Mundial Ambiental, ante el GEF, que es aprobado o apoyado técnicamente por la FAO. Entonces, ellos andan también creando una narrativa para echarle la culpa a los demás por su incumplimiento a esas políticas. Esto también tiene que ver con lo señalado por el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas. En el informe se señala cómo se ha venido a deforestar estos territorios. Recordemos que Proyecto Bioclima, trata de disminuir los procesos de deforestación, pero la gente de las comunidades les ha dicho en las propias consultas que
no se puede detener la deforestación si todavía no hay saneamiento en esos territorios, si todavía hay concesiones mineras en esos territorios, si todavía se desarrolla ganadería ilegal extensiva en esos territorios, que es la principal causa de deforestación. Entonces, todos estos argumentos que le han presentado a nivel local, pues obviamente ha hecho caso omiso y los datos hablan por sí solos. Los datos que proporciona la Oficina del Alto Comisionado te dicen que hay más de 141 concesiones mineras dentro de territorios indígenas. Evidentemente, esto te demuestra la voluntad política del régimen de apropiarse de esos territorios a través de esas concesiones mineras. Te habla también de los procesos de deforestación, sobre todo en las reservas de biosfera y cómo hemos perdido más del 21% o 22% de la cobertura forestal del país. Entonces, son indicios que también a nivel local salen y que lamentablemente, obviamente, son ignorados, no es escuchado, porque el régimen, su propósito es deliberadamente obtener los 116 millones del Fondo Verde del Clima para tratar de seguir financiando su modelo neoextractivista, para seguir financiando su represión frente a esos territorios y criminalización frente a esos territorios indígenas y afrodescendientes. ¿Crees que va a tener bastante relevancia y peso esa declaración que hace el Alto Comisionado de Derechos Humanos para frenar la asignación del Fondo Verde o la reconsideración del Fondo Verde para el régimen Ortega Murillo? ¿O va a tener más peso los más de 6.000 firmas que andan levantando? Mira, yo creo que la Oficina del Alto Comisionado y el informe que emiten señalan ya el proyecto de bioclima dentro del informe. Y eso es un paso fundamental para que se visibilice la situación de este proyecto, que ha contado con un informe independiente y que señala esas violaciones de derechos humanos. Lo que nosotros hemos dicho es que no puede haber un proyecto de financiamiento climático que viole derechos humanos. Y ese argumento es suficientemente importante para que se tome en cuenta lo que expresan las entidades como la Oficina del Alto Comisionado dentro de su informe. Pero también las comunidades indígenas, el Consejo de Ancianos se pronunció claramente y de forma pública, y yo digo de forma hasta valiente, se pronunció pese a las repercusiones que pueden caer sobre sus personas que están en Nicaragua, se pronunció en contra del proceso de esta simulación de consulta. Y ahorita, recientemente, también fue enviada una comunicación del territorio Mayán-Nassau-Niás que recolectaron más de 700 firmas para enviar al Fondo Verde del Clima, donde declaran claramente cuáles han sido las intenciones verdaderas del régimen y la falta de los procesos reales de consulta que debieron de ocurrir en sus territorios. Entonces, yo creo que eso va a pesar o son elementos que van a pesar en la decisión que pueda tomar la Secretaría ahorita en octubre, entre el 25 y el 28, que se celebra la reunión ordinaria del Fondo Verde del Clima. Para finalizar, ¿cuál es la situación de los guardabosques que han sido detenidos? Mira, se habían detenido 5 guardabosques, de los cuales 4 fueron publicados. Había un menor de edad que ya fue liberado gracias a la gestión de sus familiares. Lo que nosotros hemos visto es que su caso no ha sido publicado en el sistema judicial, es decir, no aparece en sus casos de acusación, pese que hubo una presentación pública y donde presentaron públicamente a estas personas. No ha habido, no se conoce todavía oficialmente el proceso legal de los cuales incriminan, ni los testigos, ni los que funcionan dentro de la acusación contra estos comunitarios. Pero además, las comunidades han recopilado evidencia del trabajo de estas personas como guardabosques comunitarios y han recopilado que 2 de estos guardabosques detenidos son estudiantes activos de una de las escuelas en Bonanza. Esto te demuestra, pero además, y la otra cosa importante, también han evidenciado, han documentado las fotos cuando la Policía Nacional capacitaba a estos guardabosques comunitarios. Entonces, esa evidencia
quita la narrativa de que la policía dice que son delincuentes. Si se fueron capacitados, les entregaron botas, les entregaron uniforme, les dijeron cuáles son las prioridades en términos de salvaguardar su territorio, y ahora los están deteniendo. Entonces, esa narrativa se cae con la evidencia que están recopilando la gente de la comunidad. Lo que pasa es que también los abogados no están queriendo llevar estos casos, porque también están en riesgo. Entonces nos decían, nos están cobrando una suma exorbitante y no tenemos seguridad de que nos van a defender y que van a sacar a estas personas que no son culpables. Incluso le sacaron su récord de policía y ninguno de ellos tiene antecedentes penales. Entonces te das cuenta que hay una incapacidad de acceso a la justicia, que evidentemente al final van a ser criminalizados. Ellos fueron ya llevados al centro penitenciario de la Modelo en Tipitapa, donde ellos están presos, pues están detenidos, están acusados, no hubo ningún proceso judicial, no hubo debida defensa, o sea, no hubo ninguna de las garantías de derechos humanos del debido proceso que debió de haber en cualquier juzgamiento, y no hubo ni posibilidad de defensa. Entonces, esa es la situación actual. Lamentablemente, 3 de ellos ya fueron condenados a cadena perpetua, que son los que tienen medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ese caso también se ha documentado, lo ha documentado el Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas. Y precisamente este caso se suma a esos 4 que también han sido procesados y declarados como una sola banda delincuencial, cuando en realidad son guardabosques comunitarios. Muchas gracias, Amaru, por haber estado acá con nosotros.